Celebramos 85 años. La energía eléctrica impulsa el desarrollo económico y social del país. En la CNFL asumimos ese rol de forma responsable y sostenible. Compañía Nacional de Fuerza y Luz. La energía nos conecta. Presenta las noticias de ayer, hoy. El reporte del Fino. Hola, buenos días. Hoy es jueves 18 de junio de 2026. Le saluda Eduardo Carmona y le traigo a continuación el reporte de Diego Delfino de hoy. Laura acusa berrinche de la Corte y el gobierno abre nuevos frentes. Delfino.cr. No se salvó nadie. La conferencia de prensa de ayer vino cargada. Doña Laura Fernández Delgado repartió contra la Corte Suprema de Justicia, el PLN, críticos de su posición sobre Nicaragua y los diputados que no van a crucitas. Mientras tanto, su ministro de Justicia se fue a denunciar al fiscal general y a 33 fiscales más. Miércoles de paz, evidentemente. Y eso que no menciono la agresiva conferencia de prensa que preparó Pueblo Soberano para criticar al TSE. El recuento de ese episodio se lo dejamos a Lucho en barra de prensa. Arranquemos nosotros por la Sala Constitucional porque ahí sigue un pulso institucional delicado y francamente extenuante. La presidenta calificó como berrinche y chabacanería la decisión de Corte Plena de devolverle a la Asamblea Legislativa exactamente la misma nómina de 18 personas candidatas a magistraturas suplentes de la Sala Cuarta. La Corte, recordemos, dijo, con razón, que no había justificación objetiva para reiniciar el proceso. El oficialismo había saboteado 11 rondas, luego aprobó con sus propios votos una moción para pedir una nueva lista, y la Corte respondió básicamente, si no dicen que está mal, no tenemos que corregir, aquí están los mismos 18 nombres. A doña Laura no le hizo gracia. Según ella, devolver la misma lista es una falta de respeto a la Asamblea. Eso es un berrinche del Poder Judicial, dijo. También habló de argolla judicial y defendió que los diputados oficialistas están cumpliendo su deber al revisar perfiles que no les satisfacen. Ya. Hasta ahí la línea política era esperable. El problema, o la anécdota, es que el argumento oficialista sigue cambiando de ropa en media pasarela. El jefe de fracción de Pueblo Soberano, Nogui Acosta, dijo en Amelia Rueda que la nómina tenía demasiadas personas vinculadas al Poder Judicial y que deberían incluirse más abogados litigantes externos. Pero ayer la presidenta dijo casi lo contrario. Reclamó que se le dé oportunidad de crecimiento profesional a más empleados del Poder Judicial y que se haga un concurso interno a conciencia para buscar talento. Entonces, a ver si entendimos. La lista no sirve porque hay demasiada gente del Poder Judicial, pero también porque no se le da suficiente oportunidad a la gente del Poder Judicial. Bueno, dale. Quedó clarísimo el motivo del descontento y la razón por la cual no vieron idónea a ni una sola persona de una lista de 18. Mientras tanto, que se sigan apilando los amparos y que Costa Rica entera rece para que no caiga enfermo ni uno solo de los 7 magistrados, porque en banca, cortesía del oficialismo, no hay nadie. ¡Qué bendición! Acoto un dato no menor. Sí, claro, es normal que los expresidentes le pidan al oficialismo que por favor deje de hacer horrible limitando a la sala y afectando a la ciudadanía, pero hasta UCAEP. Eso dice mucho. Para nadie es un secreto que el sector privado ya tiene 4 años de mover la cabeza asintiendo en automático. Si aquí se animaron a golpear la mesa es porque así de grave es esta torta. Se agradece. La presidenta también aprovechó la conferencia para pegarle al PLN por el proyecto de armonización del mercado eléctrico y por los contratos de generación privada que el ICE decidió no renovar. La consulta era si esa no renovación respondía a una especie de sacada de clavo contra Liberación por no apoyar el proyecto eléctrico del gobierno. El presidente ejecutivo del ICE, Marco Acuña, rechazó la lectura y dijo que la decisión obedeció a criterios técnicos y financieros. Puso como ejemplo el contrato con Azucarera El Viejo, vinculada a la familia Jenkins. Según Acuña, en 2025 el ICE pagó 2.138 millones de colones por 35 gigavatios hora, mientras una planta eólica generó 37 gigavatios hora y recibió 930 millones de colones. Dicho de otra forma, el ICE sostiene que no renovó ciertos contratos para bajar costos y hacer más eficiente la institución, no para castigar políticamente a nadie. Hasta ahí la explicación técnica. Pero entonces entró doña Laura con el lanzallamas político. La presidenta insinuó que las críticas del jefe liberacionista Álvaro Ramírez podrían responder a ganas de volver al cambalache y de presionar al ICE para comprar energía más cara a amigotes. Incluso habló de extorsión si el PLN bloquea el proyecto de armonización eléctrica a cambio de presionar por contratos privados. De ahí,
Aquí hay dos discusiones distintas que resulta oportuno separar. Una cosa es revisar si había contratos privados caros, si el ICE hizo bien en no renovarlos y si eso puede ayudar a bajar tarifas. Esa discusión es agradecida y necesaria. Otra es convertir cualquier crítica al proyecto eléctrico en sospecha de defensa de amigotes. Puede haber intereses, claro, suele haberlos, sino que lo diga el propio Juan Carlos Rojas. Pero si se va a tirar esa piedra, mejor sería traer nombres, datos y documentos. Caso contrario, la acusación queda en modo conferencia, suena fuerte, produce titulares y después queda flotando en el aire. En la misma tanda, la presidenta defendió su gira a Cruzitas programada para este viernes ante los cuestionamientos de diputados que no asistirán o que criticaron las condiciones logísticas. ¡Qué difícil es quedarles bien!, dijo antes de aclarar que la visita no es un picnic, sino una gira de trabajo para evaluar la situación ambiental, de seguridad y de salud pública en la zona. La presidenta explicó que van jerarcas de ambiente, seguridad, justicia, salud y la DIS y justificó las restricciones de acompañantes y asesores para evitar un tumulto incontrolable. No puedo estar organizándoles giritas a cada uno de ustedes cuando tengan el antojo de ir a conocer. Diablos, de verdad que heredó el tono de Chávez en automático. Como la conferencia venía con menú completo, la mandataria también intentó apagar el incendio que dejó su entrevista con NTN 24 sobre Nicaragua. La presidenta reiteró que le interesa mantener una relación fraternal de comercio con el país vecino, una frontera ordenada y flujos migratorios regulados. Hasta ahí, diplomacia básica. Costa Rica no vive en una isla y Nicaragua no es un tema que se pueda manejar como comentario de sobremesa. El problema es que la frase que detonó la bronca no fue exactamente diplomática. Fernández dijo que Nicaragua tiene el gobierno que han elegido tener. Y ahí sí, con respeto, se metió en camisa de 11 varas porque hablar de elección frente a un régimen que encarceló opositores, persiguió periodistas, cerró organizaciones civiles, desterró críticos y anuló garantías básicas, por decirlo menos, no es prudencia, es desconocer o suavizar la naturaleza del régimen Ortega Murillo. Ayer la presidenta dijo que no sería tan irresponsable como para despotricar contra un país vecino con el que compartimos frontera, comercio y una población migrante enorme en Costa Rica. Ese punto es atendible. Un mandatario no puede manejar la política exterior a puro hígado. ¿Remember Panamá? Ni poner en riesgo relaciones fronterizas por ganas de quedar bien en redes. Pero una cosa es cuidar el lenguaje diplomático y otra muy distinta es sugerir que los nicaragüenses eligieron libremente vivir bajo una dictadura. En Delfino.cr publicamos esta semana un artículo de opinión del periodista nicaragüense Wilfredo Miranda Aburto, exiliado en Costa Rica, quien recordó algo elemental. Desde hace años, Nicaragua no ofrece condiciones reales para elecciones libres y transparentes. Su texto no era solo un reclamo político, era una advertencia humana. Para miles de nicaragüenses refugiados aquí, escuchar a la presidenta de Costa Rica hablar de relaciones armoniosas con Managua y de un gobierno elegido no suena a prudencia diplomática, suena a desamparo. Ese es el punto. Costa Rica puede proteger sus intereses comerciales, cuidar la frontera y evitar berrinches diplomáticos con Ortega y Murillo sin regalarle legitimidad democrática a un régimen señalado por organismos internacionales por violaciones graves a los derechos humanos. Para eso existe justamente la diplomacia, para decir lo necesario sin incendiar la frontera, pero también sin borrar a las víctimas. Laura acusó a expresidentes y críticos de sacar de contexto una frase. Puede ser que la frase haya quedado atrapada en una entrevista larga, pero también puede pasar algo más simple, que la frase fue mala, innecesaria y dolorosa. Y cuando una frase hace sentir desprotegida a gente que huyó de una dictadura, tal vez el problema no es solo el contexto, tal vez también es la frase. Y para cerrar el tour por la conferencia, el ministro de Justicia, Gabriel Aguilar, llevó su pleito con el Ministerio Público al plano formal. Presentó una denuncia contra el fiscal general Carlos Díaz y más de 30 fiscales por supuesto incumplimiento de deberes. El argumento de Aguilar es que la Fiscalía no estaría tramitando como delitos los casos de personas sorprendidas intentando ingresar celulares, chips, cargadores u otros equipos de telecomunicación a centros penitenciarios, sino remitiéndolos a la vía administrativa. El reclamo puede ser de recibo. Si desde las cárceles se siguen girando órdenes para extorsiones, estafas, robos o sicariatos, un celular no es un artículo prohibido, puede ser una herramienta criminal. Pero, otra vez, fondo y forma, porque el episodio venía con pólvora personal. Según Carlos Díaz, cuando Aguilar llegó a presentar la denuncia, le dijo: «Esto sí es personal, yo recuerdo lo que usted le hizo a mi familia».
El ministro, por su parte, reconoció ante la prensa que le recordó al fiscal general lo ocurrido con su hermano Esteban Aguilar, exfiscal de cibercrimen que acusó a Díaz de acoso laboral antes de renunciar al Poder Judicial y para asumir un cargo en el gobierno anterior. De ahí, cuando un ministro denuncia al fiscal general y en la misma escena aparece la frase «se metió con mi familia», el asunto deja de ser solo jurídico y entra en zona de telenovela institucional con expediente adjunto. Vuelvo a lo mismo. Aquí hay dos discusiones que no deberían mezclarse, aunque claramente ya se enredaron más que un cantonés comprado en las ferias patronales de la parroquia San Buenaventura después de un ratito en el toro mecánico. A ver, ¿está el Ministerio Público aplicando correctamente la ley frente al ingreso de dispositivos a cárceles? Esa discusión es válida, urgente y merece datos, criterios y respuestas. Pero no obviemos la otra. Es deseable que un ministro de la República pueda empujar una denuncia de semejante calibre mientras arrastra una cuenta personal con el jerarca denunciado. Eso también merece abordarse. Además, no perdamos de vista un detalle básico. Si desde las cárceles se ordenan delitos, el Ministerio Público tiene responsabilidad en la persecución penal, sí, pero el Ministerio de Justicia también tiene responsabilidad directa sobre lo que ocurre dentro de los centros penitenciarios. La seguridad carcelaria no se resuelve solo señalando a Fiscalía desde la acera de enfrente. En fin, qué jornadita. El día cerró como empezó, con el gobierno reclamando herramientas, denunciando obstáculos y elevando el tono contra otros poderes e instituciones. Ojo, puede tener razón en varios reclamos de fondo. Pero cuando todo se tramita entre berrinches, chabacanerías, argollas, extorsiones y esto sí es personal, cuesta distinguir dónde termina la política pública y dónde empieza el pleito permanente y la venganza de ojo ardido. La presidenta dice que quiere orden, seguridad, comercio, energía más barata y justicia que funcione. Todo eso importa, muchísimo. Pero el país también necesita algo más escaso en estos días. Una conversación pública donde no todo desacuerdo se convierta automáticamente en enemigo, argolla, berrinche o traición. Y sí, ya sé, pedir eso en 2026 suena casi tan ingenuo como pedirle calma a una conferencia de prensa en Zapote. Pero uno, resignadamente, sigue haciendo el intento. Delfino.cr. A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en barra de prensa. Chavismo cierra filas con evangélicos y acusa al TSE de terrorismo de Estado. La fracción legislativa oficialista cerró filas este miércoles con líderes evangélicos y anunció acciones legales contra la resolución del Tribunal Supremo de Elecciones, que declaró con lugar 2 recursos de amparo electoral contra el pastor Reinaldo Salazar Salazar y el partido Pueblo Soberano por hechos relacionados con propaganda electoral dirigida a cristianos evangélicos durante la campaña nacional de 2026. Esto y más, hoy en barra de prensa. Delfino.cr. En el reporte internacional. G7 respalda acuerdo de Trump con Irán. Los líderes del G7 respaldaron este miércoles el acuerdo preliminar entre Estados Unidos e Irán, impulsado por el presidente Donald Trump, para reabrir el estrecho de Hormuz y extender un frágil alto el fuego en Oriente Medio. Mientras tanto, el Partido Comunista de Cuba convocó este miércoles una sesión extraordinaria para analizar nuevas medidas económicas, pocos días después de que el presidente Miguel Díaz-Canel anunciara un paquete de reformas para abrir más espacios a la inversión, al sector privado y a la descentralización administrativa. Asimismo, el Parlamento Europeo aprobó este miércoles una reforma migratoria que permitirá a los Estados miembros crear centros de deportación fuera de la Unión Europea como parte de una nueva normativa para acelerar la salida de personas extranjeras sin derecho legal a permanecer en el bloque. El acontecer mundial, hoy en el reporte internacional. Delfino.cr. Y este fue el reporte de hoy. Texto Diego Delfino, voz Eduardo Carmona. De parte de todo el equipo de Delfino.cr, muchas gracias por su atención. Le esperamos mañana con un nuevo reporte. Que tenga lindo día. Chao. Gracias por informarse con Delfino.cr. Ingrese a Delfino.cr/inclinada, suscríbase para disfrutar de todos nuestros servicios con una cuenta Delfino Más. Delfino.cr.